En este video vamos a estar hablando con Susana Ramírez. Susana es una estudiante de mi programa que lleva un tiempo relativamente corto y que en ese tiempo relativamente corto ha visto mejorías en su proceso. Así que vamos a estar conversando con ella cuáles son las cosas que le han permitido ver esas mejoras, cómo es su situación, cómo, qué perspectiva tiene de su proceso y muy probablemente con la información que acabamos de estar compartiendo vas a poder tener ajustes o hacer ajustes en tu proceso particular. Así que Susana, bienvenida. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo va Bien, todo? gracias. Súper. Bueno, gracias por el espacio. Me gustaría preguntarte para iniciar algo muy general. ¿De dónde eres y a qué te dedicas? Yo soy de Medellín, soy médica general y trabajo en el servicio de urgencias. En este momento Ajá, soy graduada de la San Martín de Sabaneta, me gradué en el 2017 y pues en este momento busco ser residente de anestesiología de la Universidad de Antioquia. ¿podrías darme una descripción adicional de tu background, lo que sea que quieras añadir a la pregunta anterior? Eh, Trabajo normalmente en turnos de 12 horas. El tiempo obviamente es muy corto para estudiar, pero pues cuento con el beneficio de que hay días en que son libres, pues varios días en la semana, aunque son muy ocasionales, pues trato de aprovecharlos para el estudio. Me he presentado a la Universidad de Antioquia pues en varias oportunidades, he estado muy cerca de lograrlo, o sea, el puntaje siempre ha sido bueno, pero nunca ha sido el suficiente para poder tener el cupo de la residencia. Y obviamente eso me ha generado mucha frustración porque pues una cosa es vos perder el examen o decir que las cosas estuvieron mal y ya, pero cuando tú haces las cosas bien y ves que puedes lograrlo, siempre va a haber la esperanza de que en algún momento tengo que hacer las cosas mejor para pasar. Claro. ¿Y qué te motivó a tener una llamada conmigo y hablar de tu proceso de preparación para residencia? Porque estoy cansada de tener el mismo resultado. Entonces, obviamente es muy frustrante si me presento varias veces, obtengo el mismo resultado, pero pues obviamente estoy haciendo lo mismo y no me está generando el resultado que en realidad espero. Entonces, en algún momento me lo preguntaba, pues como qué tenía que hacer al respecto, qué era lo que tenía que cambiar y por eso me llamó la atención tu método. ¿En qué situación estaba tu proceso de preparación para residencia antes de iniciar a trabajar conmigo? Entonces, comentaste ahora que ya te habías presentado en varias ocasiones y que habías estado cerca de lograrlo, pero no lo habías logrado. Como, ¿qué más estaba pasando en ese momento? Pues en realidad creo que los cursos que de pronto nos ofrecen los medios, pues son como lo que hay disponible para nosotros, pues trata es como de mejorar mucho el conocimiento, de hacer como más refuerzos en conferencias, actualización de temas, pero en realidad lo que nosotros necesitamos resolver es aprender a hacer un examen, aprender a resolverlo y a tener el puntaje que necesitamos para lograr pasar a la residencia. Entonces, de pronto con ese enfoque, pues uno puede tener el conocimiento, pero si de pronto no sabe resolver adecuadamente el examen, pues no lo vas a lograr. Claro. ¿Cuál es el mayor reto que has enfrentado en tu proceso de presentación de exámenes de residencia? Yo creo que la ansiedad que me genera el mismo examen. La última vez recuerdo que me estaba yendo muy bien en el examen y o sea, y en medio del examen pensé como, ay, en serio voy a pasar porque me está yendo demasiado bien, lo estoy resolviendo muy bien, estoy segura que esta vez paso. Y me puse muy nerviosa en medio del examen. Pues obviamente lo terminé resolviendo y tuve pues como esa duda. Luego me sentí un poco frustrada porque sabía que era un momento de desconcentración. Obviamente para lograr la concentración nuevamente dentro del examen me iba a hacer lo mismo. Y también me había pasado lo mismo como en este año y en el año pasado. Incluso yo terminé el examen y me preguntaban cómo me iban y siempre respondo que me iba bien, porque es que en realidad me iba bien, sino que es como ese momento de desconcentración. Creo que como la ansiedad y a veces el manejo obviamente del tiempo.
¿Qué has hecho hasta ahora para resolver esos retos? Eh, hacer ejercicio, organizar el plan. O sea, el plan me refiero a ser más organizada con el tiempo libre. Cuando uno tiene mucho tiempo libre, muchas veces no sabe cómo invertirlo o cómo distribuirlo. Pero si soy más organizada de a esta hora tengo que hacer esto, tengo que resolver aquello, logro tener como un plan del día en esos ratos y puedo resolver las cosas. Claro. ¿De qué manera crees que has alcanzado el éxito en mi programa? Creo que ha sido con la disciplina, o sea, y me he dado cuenta de eso. Y con la disciplina me refiero a que si tengo unas metas para cada día, logre cumplirlas a cabalidad. Si distribuí el tiempo, designé cierto tiempo para las cosas, como siendo más organizada, es que me ha funcionado. Evitando las distracciones, cronometrándome el tiempo que dedico al estudio y, y es como el hecho de tener el horario. O sea, igual sin la disciplina uno no puede lograr nada. Si uno no tiene disciplina, o sea, alguna vez un amigo me decía, y es lo más cierto, y yo sé que la frase ya ha sonado mucho, pero pues en algún momento, tarde que temprano, la disciplina vence la inteligencia. Tú puedes ser muy inteligente, pero si no eres disciplinado no vas a lograr tus objetivos. Claro, de acuerdo. ¿Y qué crees que fue lo que hizo que después de arrancar a trabajar conmigo, porque vas a cumplir un mes recién en el programa en un Ujú. par de días, ¿qué crees que fue lo que hizo en el programa que te empezara a ir, digamos, de esa manera en términos de la disciplina? Eh, es que de pronto prolongaba demasiado las cosas. O sea, uno sabe que tiene que estudiar, pero no lo hace. O yo sé que tengo que hacer ciertas cosas para lograr mis objetivos, pero no las estoy cumpliendo. Es eso principalmente. Claro. ¿Cómo se ven los siguientes 12 meses para ti? Yo ya me veo en la residencia. O sea, cuando yo resuelvo o sea, a mí me gusta mucho resolver las preguntas. A mí siempre pues me gusta resolver exámenes, porque me parece que es un reto, porque uno se entretiene y porque uno aprende. Y si hago las cosas bien y sigo juiciosa dedicándole el tiempo que estoy dedicando, estoy segura que voy a estar en la residencia. ¿Qué otras mejoras has visto en este tiempo que hemos trabajado? Sabes, es que yo creo que lo más puntual y lo que me ha ayudado a resolver adecuadamente, como los cuestionarios o tener preguntas pues como certeras, es darme cuenta en qué me equivoco. Y es que lo que pasa es que nosotros podemos resolver varias preguntas y no, y pues, vale, leemos que en qué nos equivocamos, pero no hacemos como una retroalimentación consciente de los errores. Entonces, puedo leer, equivocarme, supongamos, había una pregunta que siempre me salía y era, por ejemplo, del tamizaje de cáncer colorectal. Entonces, vale, yo sé que hay unas edades de tamizaje, pero en los hallazgos siempre me equivocaba por la cantidad de pólipos, el tipo de pólipos o el tamaño de los pólipos, por ejemplo. Pero simplemente pasaba la pregunta y pues ya sabía que me había equivocado, pero pasaba y volvía y me salía y volvía y me equivocaba. Y ya sabía que me había equivocado en ese tema, pero no había hecho el ejercicio mental de qué es lo que me hace equivocar, cómo lo tengo que resolver para que nuevamente me salga la pregunta y la responda adecuadamente. Entonces el ejercicio de del por qué me equivoqué, qué tengo que hacer la próxima vez, qué fue lo que me hizo fallar, ha hecho que sea mucho más consciente del error y trabajar pues como con los esquemas. Mm, claro. ¿Alguna vez se te hubiera ocurrido estudiar de la forma en la que enseñamos a estudiar en el programa? No, no se me hubiera ocurrido. Estoy segura que seguiría respondiendo simulacros o haciendo exámenes y simplemente leería cuáles eran las incorrectas y ya. ¿Crees que este método que has estado usando
te ha permitido progresar más allá de la disciplina, digamos, también en la retención de la información, en la forma en la cual contestas preguntas o qué percepción tienes? Sí, claro, sobre todo porque he visto, por ejemplo, con tus charlas, que está la pregunta y se van directamente a lo que está preguntando puntualmente para luego leerla completamente. A mí eso me llamó mucho la atención porque en realidad uno se encuentra con párrafos largos, lo lee completamente, al final lee la pregunta y luego tiene que volver a releer para saber lo que le están preguntando y contestar. Muchas veces eso genera distracción, o sea, no te enfocas en lo que realmente es y te pierdes del sentido de la pregunta. Y lo otro es que obviamente, como te explicaba, pues de haciendo la retroalimentación y haciendo como todo el proceso mental que hay que hacer para vos asimilar, es lo que a uno le genera que en realidad te retenga la información. Pues, obviamente sí he visto un cambio en eso. Súper. Sabiendo lo que sabes ahora, si digamos que vas recién a arrancar a presentarte a exámenes de residencia, ¿qué harías diferente? Aparte de eso, En general. eh, trataría de, o sea, es que es muy ridículo y tú lo has dicho muchas veces y eso suena muy ridículo, y es responder lo que a uno le preguntan, o sea, lo que la pregunta te está pidiendo, porque uno siempre se imagina más cosas adicionales. Entonces, eso genera, o sea, cuando uno recién se va a presentar, eso es la inexperiencia de no saber qué es lo que tiene que responder. Y te planeas un montón de escenarios que ni siquiera te está pintando la pregunta. Las preguntas de la Universidad de Antioquia son muy puntuales, te dan todos los datos que necesitas. Claro. Entonces, contextualizarse como en ese caso y no desviarse de lo que le están preguntando. Eso haría distinto. Porque sé que es un error que uno comete de primera, lo vuelve a cometer y lo sigue cometiendo cada año. Mm. ¿Cuál ha sido tu parte favorita del programa? Eh, Me ha gustado mucho tus charlas sobre las preguntas, con tus métodos para responder las preguntas. Incluso me di cuenta de que uno sí puede sacar las preguntas por esos métodos en muchas ocasiones y me llamó mucho la atención cuando vos explicabas que hay una curva, porque siempre, o sea, yo me he dado cuenta, cuando yo resuelvo los exámenes, o sea, cuando yo me presento a la residencia, resuelvo el examen y normalmente tengo el tiempo para volver a releer el examen. O sea, yo no sé, yo no creo que eso lo haga la gente normalmente. Yo vuelvo y releo cada examen, cada pregunta y corrijo las preguntas. Y si soy consciente, pues ahora que vos lo explicabas, de que hay una curva de concentración y que normalmente las del medio son las que uno responde adecuadamente, que al principio no la responde porque está ansioso o a lo último no responde muy bien porque está cansado. Si hago una evaluación de ese proceso, cuando yo vuelvo a releer el examen, me doy cuenta que las preguntas que corrijo son las del principio. Entonces, eso lo hice más consciente ahora. O sea, yo simplemente lo hacía porque me quedaba el tiempo y quería asegurarme de que cada pregunta estuviera bien, pero no porque fuera consciente de que era lo que realmente pasaba. Y las corregía y la mayoría siempre las corregía a las preguntas que eran acertadas. Las tenía mal resueltas, había leído mal, en el afán de no resolver. Claro. ¿Qué debería evitar cualquier persona que quiera tener la disciplina que has adquirido, que quiera mejorar su puntaje como lo has venido haciendo tú? ¿Qué debería evitar? Sí. Debería evitar las distracciones, debería evitar entre eso las redes sociales. Yo no soy, la verdad, la más amante de las redes sociales, solamente tengo Instagram, pero yo sé que hay mucha gente que maneja muchísimas más redes sociales. Entonces, eso es una distracción súper grande. Uno pierde el tiempo ahí, tú te metes una vez y te das cuenta que
tú creías que te ibas a meter 5 minutos a mirar algo y se te pasa el tiempo y son 2 o 3 horas. Y debería evitar lo que lo aleja de lograr sus cosas y sus metas. O sea, aprender a priorizar y a tener en cuenta qué es lo que quiere. Bien. ¿Qué le dirías a una persona que ha estado viendo mis videos, que ha estado pensando en trabajar conmigo por bastante tiempo, pero no ha tomado la decisión? ¿Qué recomendación le darías? Obviamente sé que recién llevas un mes en el programa, a lo mejor está por venir, pero ¿qué recomendación le darías a esa persona? Que lo haga, porque la mayoría del tiempo nosotros perdemos mucho el tiempo y no estamos enfocados en lo que realmente debemos de resolver para lograr el objetivo. Porque con tu método uno está enfocado en lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, siendo más consciente de todo. Y tú puedes hacer las cosas solas, pues solo o buscar pues como otros métodos de estudio, pero en realidad es lo que vos decís de que el conocimiento se detiene, sobre todo si hay personas que llevan pues como varios años intentándolo, ya la medicina lo sabe, ya seguramente va a estar actualizado, lo que necesitas es enfocarte, como dirigir tu estudio a lo que debes de saber, que es resolver el examen. Eso creería que le diría. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista, Susana. Y para ustedes, nos vemos en el siguiente video.